Amigos, mi nombre es Renzo Cavani, soy profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estamos una vez más para poder hablar sobre algunos temas adicionales en nuestro curso de postulación del proceso. Ya les advierto que este curso va a ser un poco largo, así que van a verme varias veces, pero espero que les esté gustando hasta ahora. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del otro elemento objetivo de la pretensión procesal, que es el pedido. En el video anterior, véanlo, hemos hablado de causa de pedir, por tanto ahora toca el siguiente elemento, ¿cierto? Luego de hablar sobre el pedido, vamos a hablar rápidamente sobre algunos temas que creo que podría interesarle a la en nuestro sistema. Un poco por la terminología sobre explicaré por qué es de que estoy empleando el término pedido y no petitorio, ¿sí? Entonces, vamos adelante, pues. El pedido, vamos a entenderlo como la manifestación concreta de aquello que se pretende. O sea, vean lo siguiente. Cuenta de que si es que el pedido y la causa de pedir son elementos de la pretensión, el pedido es la exteriorización de aquello que estando con la demanda. Ya hemos visto que la causa de pedir es la base de ese pedido. Hechos jurídicamente calificados, jurídicamente quiere decir que están encuadrados en una norma reconocida por el derecho y por tanto esto lleva a ciertas consecuencias jurídicas que no se habrían producido en la práctica. Por eso es que yo entro a un proceso judicial a demandar y a pedir algo, que me indemnicen, que me restituyan el bien, que, en fin, que se declare mi divorcio, etc. El pedido, y esto no es una lección tan convencional en el Perú, pero creo que es importante entenderlo así, al menos porque teóricamente podría explicar muchas cosas. El pedido puede ser mediato o puede ser inmediato. Cuando hablamos del pedido mediato, estamos preguntándonos qué tutela del derecho está buscando el demandante. Y cuando hablamos del pedido inmediato, estamos preguntándonos qué tipo de tutela jurisdiccional está buscando el demandante. Son preguntas absolutamente diversas. Esto, por supuesto, tendría una mejor explicación incluyendo a la diferencia entre tutela del derecho y tutela jurisdiccional. Ustedes en la descripción van a poder acceder a un artículo mío que publiqué hace ya un buen tiempo, más o menos unos 7 años, vean cómo pasa el tiempo, en donde yo más o menos busco teorizar sobre la tutela del derecho y los tipos de tutela del derecho que existen y también sobre tutela jurisdiccional. En resumen, cuando hablo de tutela del derecho, estamos hablando de aquel resultado que el demandante está buscando que ocurra en el derecho material. Resultado que no ha ocurrido, por supuesto, porque de ser así, pues ¿para qué estaría demandando? Claro, es posible siempre demandar maliciosamente, pero partamos de la premisa de que el demandante realmente le está faltando aquello que él considera que debería tener en su esfera jurídica, sea patrimonial, sea extrapatrimonial. Cuando hablamos de resultados en el plano del derecho material, podemos estar hablando, por ejemplo, de tutela inhibitoria, de tutela de remoción del ilícito, tutela reintegratoria o tutela resarcitoria. Piensen, por ejemplo, en un desalojo. En un desalojo lo que yo quiero es específicamente la restitución del bien que yo he entregado en arrendamiento, por ejemplo. En este caso estaríamos hablando de una tutela reintegratoria. Yo les digo, les pediría de que lean este artículo porque ahí lo explico con mucho más calma y con mucha más profundidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de una tutela resarcitoria, estamos hablando de una tutela, un resultado que se transforma en dinero por el equivalente. Muchas veces no siempre es posible obtener exactamente lo que se pide y por tanto el demandante opta por pedir dinero, lo cual es perfectamente tutelado por el ordenamiento jurídico. El tema, por tanto, más allá de las diferenciaciones, es identificar de que se trata de un resultado en el plano del derecho material,
material. Esa realidad material yo llevo al proceso mediante mi demanda, por tanto, mediante mi pretensión y específicamente mi pedido. Yo estoy buscando de que el juez ordene o produzca o haga que se produzca una inhibición para así tutelar mi derecho, o que ordene un resarcimiento para así tutelar mi derecho. Muy bien. Cuando tutela jurisdiccional, no estoy hablando aquí de un derecho fundamental, que es la forma bastante tradicional de considerarlo, sobre todo si es que nosotros atendemos al artículo 139, inciso tercero, párrafo primero de la Constitución. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un sentido, diría yo, un poco más técnico de tutela jurisdiccional. Y como contraposición a tutela del derecho, la tutela jurisdiccional se refiere al comportamiento del juez a fin de lograr la tutela del derecho. Puede parecer un poco extraña esta idea de tutela jurisdiccional. Algunos juristas, diría yo, importantes, como Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, por ejemplo, defienden esta idea de tutela jurisdiccional como un resultado en el plano, ya no en el derecho material, sino en el plano del derecho procesal. Por eso es que podríamos decir, por ejemplo, de que la tutela jurisdiccional es un medio para a un fin, que es justamente el resultado que está buscando el demandante. Y cuando hablamos, por tanto, de comportamientos del Estado, que es justamente en lo que consiste la tutela jurisdiccional, estamos hablando, por ejemplo, de comportamientos que pueden ser declarativos, o sea, lo que se suele mencionar, lo que se suele entender como una tutela o sentencia declarativa, o una constitución, una deconstitución. Piénsese, por ejemplo, en que el juez declara que el contrato existe, y dado que el juez declara que el contrato existe, entonces se desprenden una serie de esto no es nada ajeno a nuestra práctica. Si es que uno, por ejemplo, quiere acumular pretensiones de forma más estratégica, entonces bien podría colocar como una pretensión principal que se declare que la relación jurídica procesal existe. Y luego es que va a desengranar en otras pretensiones para que pueda pues, entender mejor qué es lo que se quiere. Entonces, esta sí, famosísima acción declarativa no es nada es viejísima en realidad, en la doctrina al menos, y es un comportamiento que el juez puede hacer. Es el juez quien declara, por tanto, lo que el demandante está pidiendo para que pueda, por ejemplo, inhibirse, para que pueda el ilícito ser removido, etc. Cuando la Constitución, esto es lo que se conoce en doctrina como las acciones constitutivas necesarias, o también una transformación que el juez realiza en la situación jurídica del demandante y del demandado. Clásico ejemplo, la nulidad de acto jurídico, la rescisión del acto jurídico, o en todo una interdicción, por ejemplo. Allí lo que el juez está haciendo es transformar. No estás limitando simplemente a certificar que algo existe o declarar de que algo existe, sino está transformando, está incidiendo en la realidad. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, podría también el juez imponer una prestación. A partir de aquí hay mucha doctrina que ha debatido sobre si es que la tutela famosa de condena es el único resultado que puede proveer una imposición de una prestación, o si también, como por ejemplo algunos juristas brasileños importantes mencionan, si también habría más bien tutela de condena, una tutela mandamental, una tutela ejecutiva. Ese es un tema que no se ha debatido mucho en el Perú. Hay algunos artículos que sí lo han hecho, por cierto, pero no tantos. Voy a centrarme aquí simplemente a un resultado, un tipo de tutela que impone una prestación. Llámenle ustedes como ustedes deseen, si mandamental, condena o lo que fuere. Es un resultado, por tanto, en donde el juez emite una orden para que el demandado realice algo y así se pueda transformar la realidad. Por ejemplo, pagar porque no se ha pagado. Eso es una transformación, por supuesto, de la realidad. Entonces, vean, hasta aquí yo me quedo con el tema del pedido. Es un tema que sonaría bastante teórico, pero
Alguien puede estar pensando hasta ahora, bueno, pero ¿para qué sirve todo esto de tutela jurisdiccional, tutela del derecho? Yo he hecho una demanda y yo nunca he puesto algo así. No, es verdad, yo creo que nunca se ha colocado este tipo de terminología, es una terminología muy doctrinaria, pero sí que sirve para poder explicar qué es realmente lo que se hace cuando se pide, cuando yo pido una indemnización al juez. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo la tutela del derecho resarcitoria y la tutela jurisdiccional, digámoslo así, de condena, que impone una prestación. De eso se trata la dogmática, amigos, de unas reconstrucciones conceptuales para poder explicar nuestra práctica. Y este video va a terminar con una pequeña problematización que es exactamente lo que yo les había anunciado. Es muy común en doctrina y práctica decir lo siguiente, decir que la pretensión tiene tres elementos: los fundamentos de hecho, los fundamentos jurídicos y el petitorio. Es muy, muy normal leer esto y no se sorprendan si es que ustedes lo hacen. Aquí se ha optado fundamentalmente por distinguir simplemente entre causa de pedir y pedido como elementos de la pretensión. Entonces la pregunta sería, pero bueno, esta tripartición de elementos de la pretensión, entonces, ¿a qué obedece? Yo tengo una hipótesis, pero antes vamos a hablar muy rápidamente sobre este asunto. En primer lugar, cuando hablamos de fundamentos de hecho y fundamentos jurídicos, esto suele plasmarse en el escrito de demanda de la siguiente manera. Se coloca en primer lugar los antecedentes y posteriormente, como fundamentos jurídicos, se citan artículos. A veces inclusive o se mencionan o inclusive se transcriben. Entonces un poco ahí está la triple distinción. En primer lugar, el petitorio, luego los antecedentes y luego la fundamentación jurídica, que se entiende como una cita, una mera referencia a los artículos del Código Civil o lo que fuere. Sin embargo, si nosotros partimos de la concepción de causa de pedir que hemos asumido, yo tendría muchas dudas en realidad en diferenciar de la forma como esta doctrina diferencia fundamentos de hecho y fundamentos jurídicos. ¿Por qué? Porque la causa de pedir son los hechos jurídicamente calificados, o sea, están integrados los así llamados fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Y más, no hay en ninguna parte de nuestro Código Procesal Civil ninguna norma que exija a distinguir entre hechos y derecho, en lo absoluto. ¿Quieren verlo? Miren, veamos. Aquí se está exigiendo que se formule un petitorio, luego que se formulen hechos y que el petitorio sea fundamentado jurídicamente. En ninguna parte nos está diciendo cómo estructurar nuestra demanda. Justamente por eso, mis amigos, es de que es perfectamente posible hacer una especie de narración muy general, denominada antecedentes, y luego hablar de, por ejemplo, fundamentos de la pretensión principal. No de fundamentos de la pretensión principal, lo que estamos haciendo es simplemente narrar o profundizar más bien en los hechos jurídicamente calificados. Luego iremos, por ejemplo, a fundamentos de la pretensión subordinada o la pretensión accesoria, lo cual haremos lo propio. Daremos argumentos fácticos jurídicos, por supuesto, pero allí ya no hay distancia entre hecho y derecho. Entonces es simplemente usanza de los abogados que distinguen entre hechos y derecho visualmente en su escrito de demanda. No es en lo absoluto obligatorio. Yo más bien optaría por lo segundo, porque yo querría simplemente mencionar artículos sin decirle al juez, sin explicarle por qué es de que los hechos que yo he narrado encajan en ese artículo. Si yo quiero explicar exactamente eso, entonces tal vez sea mejor estructurar mi demanda de forma diferente, como les he mencionado. Antecedentes y luego ir directo a atacar pretensión por pretensión. Inclusive así sería mucho más claro para poder explicar la acumulación. Entonces, teniendo esto en cuenta, no se justifica distinguir conceptualmente entre fundamentos de hecho y fundamentos jurídicos, más aún cuando, por ejemplo, querríamos identificar fundamentos jurídicos con la cita legal. Esto en realidad no tiene mucho sentido. Tendría sentido tal vez por un tema de orden, pero esto ya depende de cada uno. Si es que nosotros estamos
hablando de una dogmática más, digamos así, refinada, la cita legal no es un elemento de la pretensión. El elemento de la pretensión sí que será la cualificación jurídica de los hechos, eso sí, pero eso integra propiamente la causa de pedir. Si nosotros citamos el artículo, si no lo citamos, eso va a ser algo que pues va a tener otro tipo de consecuencias. Pero lo que no puedo dejar de hacer es, por ejemplo, decir de que lo que he celebrado yo con otra persona es un contrato. Cuando digo es un contrato, por ejemplo, de donación, más allá de que yo cite el artículo 1500 y pico, donde está el regulado de donación, ya estoy calificando jurídicamente mis hechos. Entonces, un apartado de la demanda para la cita legal, quien quiere lo hace, pero no es algo que no tiene mucho sentido en realidad. Y conceptualmente, evidentemente, esto no es una discusión. Y justamente en este punto C sería un poco la conclusión de esto que les estoy comentando. Esa tripartición entre fundamentos de hecho, fundamentos jurídicos entendido como cita legal y el petitorio, en realidad no tiene que ver con la demanda como acto, sino más bien tiene que ver con la demanda como instrumento o demanda documento, si quieren. Pero, como les digo, e insisto nuevamente, no hay ninguna norma que nos obligue a hacerlo así. Es simplemente gaje del oficio, si se quiere. Cada uno va a poder escoger el formato que mejor le convenga, por supuesto. Mi recomendación va, ya la tienen ahí. Amigos, con esto entonces hemos terminado este video sobre el pedido. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y el siguiente video va a ser un video muy importante porque va a pura no vicuria, que tiene mucho que ver, por cierto, con el tema de los fundamentos jurídicos y de hecho, por ejemplo, ¿el significa cambiar la cita legal? O más bien el jura no vicuria significaría recalificar los hechos tal como han sido calificados por el demandante. Esto tiene varios problemas. En el siguiente video lo veremos. Que les vaya muy bien. Cuídense.